Esta mañana llegamos a Romanos 8, versículos 28 al 39. Romanos 8, 28 al 39. En estos versículos encontramos una síntesis majestuosa del plan de Dios de salvación que va desde la eternidad pasada hasta la eternidad presente, llegando hasta la eternidad futura. Son una fuente inagotable de fortaleza, porque nos enseñan que nuestra salvación está segura en medio de la inseguridad aparente del pecado que nos rodea. Vamos a leer este hermoso texto para empezar nuestro estudio de hoy. Romanos 8, versículos 28 al 39. Romanos 8, 28 al 39. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este es un texto glorioso y llegamos a este texto en nuestro estudio versículo a versículo de esta hermosa carta. Y aquí en Romanos 8, 28 al 39, vamos a estudiar tres características de la seguridad que Dios te da en tu salvación frente a la inseguridad aparente del pecado que te rodea. Vamos a estudiar tres características de la seguridad que Dios te da en tu salvación. Y esto en contraste a la inseguridad aparente del pecado que te rodea. Las tres características que estudiaremos son las siguientes. En primer lugar, seguridad activa. En segundo lugar, seguridad eterna. Y en tercer lugar, seguridad invencible. Observen la primera, versículo 28 presenta la primera de tres características de la seguridad que Dios te da en tu salvación. Observen, en primer lugar, seguridad activa. Seguridad activa. Aquí en el versículo 28, observen la primera frase, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esta primera frase del versículo 28 tiene varios problemas de interpretación, pero en resumen la idea es la misma. Vamos a explicarla. Observen la primera palabra del versículo 28, y. Esta palabra es importante porque traduce una palabra griega que es una conjunción. Y esta palabra une este pasaje con los versículos anteriores. ¿Qué dijo Pablo antes del versículo 28? Obsérvenlo a partir del 18.
Romanos 8:18, recordemos lo que Pablo dijo. Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, versículo 21. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Noten, toda la creación siendo afectada por la maldición debido al pecado. Y versículo 23, no solo ella, sino que también nosotros mismos, los cristianos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Gemimos debido a esas aflicciones del versículo 18 que sufrimos por causa de ser obedientes a Cristo, del versículo 17. Gemimos debido a la lucha en la que vivimos, Romanos 7, con nuestros deseos pecaminosos. Versículo 24, Romanos 8:24, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y versículo 26, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Vivimos en un cuerpo frágil, limitado, viciado de deseos pecaminosos, somos débiles, pero el Espíritu, versículo 26, nos ayuda en esta debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Recuerden, ese gemido en el griego es una tristeza no expresada verbalmente por lo que se está experimentando. Versículo 27, mas el que escudriña los corazones, este es el Padre, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces, observen aquí que sufrimos debido al pecado, Romanos 8, 18 al 27. Sufrimos debido al pecado y en medio de ese sufrimiento encontramos consuelo en recordar Romanos 8, 28 al 39. Recuerden que aquí el Espíritu de Dios busca consolarnos al entender, al explicarnos que Dios nos consuela en medio del sufrimiento mediante tres verdades que vemos aquí en Romanos 8. Una, Dios transformará nuestro cuerpo, versículos 18 al 25. Dos, el Espíritu ora por nosotros, versículos 26 y 27. Y ahora tres, Dios nos consuela en medio del sufrimiento al explicarnos que Él, Dios, entiende lo que enfrentamos al sufrir y usa todo para nuestro bien, como lo vemos aquí a partir del versículo 28 hasta el final del capítulo 8. Y observen cómo Romanos 8, 28 al 39 tiene la intención de animar, de confortarte como cristiano. Y por eso abre el versículo 28, y sabemos que a los que aman a Dios, detengámonos ahí, en el griego los que aman a Dios, significa los que se caracterizan por amar a Dios. ¿Quiénes son los que se caracterizan por amar a Dios? Los cristianos. ¿Cómo lo sabemos? El texto mismo lo muestra, como lo veremos en un momento, pero para entenderlo con mayor claridad, acompáñenme a Primera de Pedro 1, 3 al 8. Primera de Pedro 1, 3 al 8 define a los cristianos como los que aman a Dios. Primera de Pedro 1, 3 al 8. Aquí el Espíritu de Dios, usando a Pedro, escribe, Primera de Pedro 1, 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, escuchen esto, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, versículo 4, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ¿Quiénes son los vosotros? Versículo 3, aquellos a quienes Dios hizo renacer. Versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe,
para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual, versículo 6, os alegráis, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo. Y escuchen versículo 8, a Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. ¿Quiénes son, versículo 8, los que aman a Jesucristo sin haberle visto? Aquellos que, versículo 3, han renacido. Aquellos, versículo 5, que son guardados por el poder de Dios mediante la fe. En otras palabras, los que aman a Dios, los que aman a Jesucristo, son los cristianos. Todo cristiano ama a Dios y escuchen, lo manifiesta en un estilo de vida obediente. ¿Cómo lo sabemos? Porque el Señor dijo en Juan 14:15, ¿recuerdan? Juan 14:15, obsérvenlo. Noten cómo podemos identificar a alguien que ama a Dios, cómo identificar a alguien que ama a Jesucristo. Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos, dijo el Señor. Todo cristiano ama a Dios, lo manifiesta en un estilo de vida de obediencia a su palabra. Los incrédulos se caracterizan por no amar al Señor Jesucristo. Obsérvenlo ahí en 1 Corintios 16:22. 1 Corintios 16:22, noten una definición del incrédulo desde el punto de vista de su ausencia de amor al Señor Jesucristo. 1 Corintios 16:22, Pablo concluye esta carta diciendo, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Está condenado al infierno eterno. Entonces, el que se dice ser cristiano y no obedece como estilo de vida la palabra de Dios, da evidencia de que no ama a Dios y por lo tanto de que es un incrédulo y es anatema. Está bajo la ira de Dios temporalmente y si no se arrepiente antes de morir pasará la ira de Dios eterna. Ahora, habiendo entendido quiénes son los que aman a Dios, regresen a Romanos 8:28. Romanos 8:28. Dice aquí el Espíritu de Dios, y sabemos que a los que aman a Dios, esto es los cristianos, observen la siguiente frase, todas las cosas. ¿Qué es esto de todas las cosas? Hermanos, todas las cosas. Todo, incluyendo lo bueno y lo malo. Aquí en el contexto inmediato, incluye la aflicción, como lo acabamos de ver, versículo 17, por ejemplo, véanlo. Vean cómo el todas las cosas incluye el sufrimiento por ser obedientes a Dios. Romanos 8:17, y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. Versículo 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente. Versículo 23, la creación no solo gime, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos. Gemimos porque estamos sufriendo. Sin embargo, versículo 28, Pablo dice, y sabemos que a los que aman a Dios, a los cristianos, todas las cosas, todo, esto abarca todo, todas las cosas, pecado, aflicción, todo lo bueno, todo lo malo, a los que aman a Dios, a los cristianos, todas las cosas, versículo 28, observen, les ayudan a bien. Observen las dos palabras, les ayudan. Muy importante, traduce una palabra griega, está en tiempo presente, apuntando a una acción continua, les están ayudando, y viene de la palabra sunergeo. De ahí tenemos, ¿qué palabra? Sinergesis, una sinergesis, algo donde hay una sinergia, es donde hay una cooperación, ¿no es cierto? Donde hay un trabajo conjunto. Y la idea aquí de les ayudan expresa la idea de que
todas las cosas, lo bueno y lo malo, les ayudan, esto es, se involucran en un esfuerzo de cooperación, trabajan juntas, y esto no es automático. Dios lo hace, como lo veremos al final del versículo. Dios en su soberanía, en su control de todo el universo, hace que todo lo que vivimos, todo lo que vives en tu vida, inclusive el sufrimiento causado por el pecado de otros, el sufrimiento que vives por ser obediente a Dios, cualquier aflicción, sea por salud, por economía, por lo que sea, la lucha con tu pecado, todo Dios lo usa, noten, hace que todo opere, versículo 8, a bien. Todas las cosas les ayudan a bien. ¿Qué significa bien? No significa que vas a estar libre de sufrimiento, ya lo vimos, porque el texto, versículos 18 y 23, muestra que no estamos libres de sufrimiento, al contrario, garantiza que vamos a sufrir. Versículo 17, por si lo olvidaron ya, y si hijos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. Versículo 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente sufrimos. Todas las cosas Dios las hace que nos ayuden a bien. ¿Qué significa bien entonces? Significa, versículo 29, noten que cumplen el propósito para el cual Dios nos salvó. ¿Para qué nos salvó Dios? Versículo 29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Mucha atención, Dios usa todo en tu vida como cristiano, lo bueno, lo malo, el sufrimiento, los momentos de bendición temporal, de respiro temporal, todo lo usa para que te parezcas más a Cristo. ¿Qué significa eso? Para que pienses, hables, vivas más como Cristo. Dicho de otra manera, para que seas más obediente a Dios. Todo lo usa para bien. Y noten, hermanos, Pablo va a explicar quiénes son los que aman a Dios, aunque ya lo vimos aquí en el versículo 28, nótenlo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, ¿para quién es este versículo? ¿Para quién es que Dios usa todo para bien? Para los que aman a Dios, aclara Pablo, esto es al final del 28, a los que conforme a su propósito son llamados. No es una promesa, hermanos, que puedes tomar y aplicarla de manera psicológica en términos mundanos y usarla así como un eslogan, una frase célebre para presentar pensamiento positivo y llegar con cualquier incrédulo y decirle, mira, todo lo usa Dios para bien. No, esto no se aplica a todos. Esto se aplica, versículo 8, a los que aman a Dios, versículo 28 al final, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuál es el propósito de Dios? El propósito de Dios es conformarnos a la imagen de Cristo y llevarnos a la gloria. ¿Cómo lo sabemos? Porque el versículo 29 lo dice, que a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Y a ellos, versículo 30 al final, nos va a glorificar. Ese es el propósito de Dios. Y noten, para ser aún más específicos, noten, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, observen al final del 28, son llamados. Llamados, observen la palabra llamados. Este llamado no es el llamado general a ser salvo, no es el llamado que Dios extiende a través de la predicación del Evangelio a todo ser humano. Este no es el llamado a arrepentirse y creer, sino, mucha atención, este es el llamado eficaz de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Se refiere a que Dios los salvó. ¿Cómo los salvemos? Versículo 30. Y a los que predestinó, estos también llamó, y a los que llamó, estos también justificó, y a los que justificó, estos también glorificó. Este llamado del versículo 28 al final, del versículo 30, ese llamó en el 30, ese llamado en el versículo 28, es en las palabras de un comentarista de apellido Schreiner, esto, mucha atención, este llamado es un, y cito, es un citatorio que
supera la resistencia humana y persuade eficazmente al ser humano a decirle sí a Dios. Escucha, lo repito, este llamado es un citatorio que supera la resistencia humana y persuade eficazmente al ser humano a decirle sí a Dios. Fin de la cita. Dios convierte tu voluntad y te da la capacidad de venir a Él. Tú ejerces fe, tú eres responsable de creer, sí, pero Dios otra vez es el que te da la capacidad de creer, te da la fe y te da el deseo de decirle sí, de creer en Él. ¿Se dan cuenta? La salvación es independiente de nuestra voluntad. Dios usa nuestra voluntad. Dios nos hace querer venir a Él. Ejercemos fe, ejercemos arrepentimiento, pero la fe y el arrepentimiento son obra de Él. Lo hacemos porque Él nos da la capacidad de venir a Él. Entonces, esto muestra mucha atención que el llamado aquí en Romanos 8:28, a los que conforme a su propósito son llamados, este llamado, mucha atención, como en todas las epístolas del Nuevo Testamento, este llamado se refiere a salvación, no a evangelismo. Ahora, observen algo, y hermanos, estamos aquí acampando porque esta es una bomba teológica, este es un texto que tenemos que explorar a fondo. Al principio del versículo, observen esto, hermanos, observen estas verdades tan fortalecedoras. Romanos 8:28. Al principio del versículo, Pablo describe nuestra relación con Dios desde el punto de vista del cristiano, desde nuestro punto de vista. Véanlo ahí al principio del 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, ahí está, nuestra relación con Dios descrita desde nuestro punto de vista. Nosotros amamos a Dios. Pero en el resto del versículo, observen, Pablo describe nuestra relación con Dios desde el punto de vista de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Observen al final del 28. A los que conforme a su propósito son llamados. ¿Lo ven? Nuestra relación con Dios aquí es descrita desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista del cristiano, versículo 28 al principio, amamos a Dios. Desde el punto de vista de Dios, al final del 28, conforme a su propósito nos llamó, nos salvó. Observen esto. Este es el mismo énfasis a lo largo de la Biblia. Nosotros, versículo 28, lo amamos porque al final del 28, Él nos llamó conforme a su propósito. ¿Se dan cuenta? Dicho de otra manera, 1 de Juan 4:19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Glorioso, ¿no es cierto? Dios siempre toma la iniciativa en la salvación. Es necesario. De otra manera, Romanos 3, 10, 11, no hay quien busque a Dios. Él es el que busca. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar. Pablo está diciendo aquí entonces en el versículo 28 que Dios controla todo detalle de su creación, escucha, para contribuir a que tú como cristiano te parezcas más a Cristo, todo incluyendo la aflicción, los momentos de comodidad temporal. Dios usa todo para que pienses, hables, vivas de una manera más obediente a Dios, más parecido a Cristo. Y de nuevo esto en medio de la aflicción en el contexto. Entonces, hermanos, esta es una seguridad activa. Aquí en Romanos 8:28 vemos la primera de tres características que encontramos aquí en Romanos 8:28 al 39, de la seguridad que Dios te dé en tu salvación, seguridad activa. Observen la segunda, versículos 29 al 30, seguridad eterna, seguridad eterna. Ya será suficiente con el 28, pero vean nada más. Aquí en los versículos 29 y 30, hermanos, esto es tan glorioso, estos dos versículos, que necesitan una introducción sola. Los versículos 29 y 30 presentan lo que ha sido llamado la cadena de oro de la salvación, o también llamada la cadena inquebrantable de la salvación. ¿Y saben por qué Romanos 8, 29 y 30 son llamados la cadena de oro de la salvación? ¿Saben por qué son llamados la cadena inquebrantable de la salvación?
porque presentan un mapa del diseño de la salvación de Dios con 5 verbos. En cada uno de estos 5 verbos, el que lleva a cabo la acción de cada verbo es Dios y solo Dios. En las palabras, recuerdan de esa hermosa canción que cantaba Steve Green hace años, Dios, tan solo Dios. Aquí está. Observen cómo los siguientes verbos, aquí en Romanos 8, 29 y 30, están en la voz activa, en el griego, en tercera persona singular, refiriéndose a Dios y solo Dios. Romanos 8, 29. Porque a los que antes conoció, esto es Dios, también los predestinó. Versículo 30. Observen los 2 primeros verbos. Uno, antes conoció. Versículo 30, noten, también predestinó, se repite en el 30, es el segundo verbo, versículo 30, y a los que predestinó, 2, noten el tercer verbo, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también, cuarto verbo, justificó, y a los que justificó, quinto verbo al final del 30, glorificó. Estos 5 verbos, conoció, predestinó, llamó, justificó y glorificó. Estos 5 verbos, escucha, muestran que la salvación es la obra de Dios en su totalidad. Estos 5 verbos certifican Filipenses 1:6. De nuevo, no lo planeé así, pero recuerdan, también Steve Green cantaba esta canción. Filipenses 1:6, el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, estas 5 palabras que presentan en Romanos 8, 29 al 30, el mapa de la obra de Dios en tu salvación como cristiano, escucha, presentan tu salvación desde la eternidad pasada a la eternidad presente hasta la eternidad futura. Estaremos entonces buceando por un momento en las aguas profundas y deleitosas de la obra de Dios en la salvación que delinea Romanos 8, 29 y 30. Obsérvenlo. Romanos 8, 29. Porque, otra vez cada palabra es importante. En el griego esta palabra traducida porque nos lleva de regreso al versículo 28. En el versículo 28 ya vimos que a los que aman a Dios, Dios usa todo para su bien, para conformarlos a la imagen de su Hijo. Y aquí los versículos 29 y 30 explican a detalle el propósito de Dios al salvarnos. Porque recuerden cómo terminó el 28. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Qué propósito tuvo Dios al salvarnos? Versículos 29 y 30 nos explican. Versículo 29. Porque a los que antes conoció, detengámonos ahí. Primer verbo, a los que antes conoció. ¿Qué significa esto? Muy, muy importante. Esto no significa, como algunos erróneamente enseñan, que Dios predestina en base a su conocimiento adelantado de cómo responderemos al Evangelio. En otras palabras, algunos creen de manera equivocada que Dios vio el futuro y vio quién decidiría tener fe en Cristo, y en base a la decisión de la persona, Dios entonces lo escogió para ser salvo. Pero esta idea tiene por lo menos 5 problemas. Número 1, si crees erróneamente que Dios escoge al cristiano respondiendo a la fe que Dios vio que tendría en el futuro, estás mal por lo menos por 5 razones. Número 1, esto haría que el hombre fuera soberano y Dios simplemente respondiera a lo que el hombre decide. Dicho de manera simple, esto haría que el hombre fuera soberano en la salvación. Esto haría que el hombre fuera soberano y Dios simplemente se alinea a lo que el hombre decide, lo cual no es lo que enseña la Biblia, en absoluto. Número 2, otra razón por la que esta idea es equivocada. La definición de la palabra no apoya esta idea. Esta palabra que se traduce aquí, a los que antes conoció,
A los que antes conoció significa escogió por adelantado. Eso es lo que significa. Escogió por adelantado. Eso es lo que significa. Escogió tener una relación de amor con la persona. Vamos a explicarlo a fondo en un momento. Tercera razón por la que esta idea de pensar que Dios escoge en base a lo que el hombre decidiría en el futuro es un error. Número 3, el contexto no apoya esta postura. El contexto no apoya esta postura. Lo acabamos de ver, hermanos. El énfasis del pasaje entero de Romanos 8, 28 al 30 y hasta el 39, el énfasis está en lo que Dios hace, no en lo que los creyentes hacen. Una cuarta razón por la que esta postura es equivocada es porque Romanos 8, 28 al 30 se concentra en personas. Mucha atención. Se concentra en personas, no en las acciones de las personas. Se concentra en individuos, no en lo que los individuos hacen. Vean, versículo 29, no dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. 30, y a los que, estos también, etc. No dice en el 29, porque lo que conoció de ellos desde antes, ¿se dan cuenta? No es lo que, no es la fe, es los que son las personas. Y número 5, hermanos, quinta razón por la que esto es un error, es porque la elección de Dios, escucha, es libre y soberana. La elección de Dios es libre y soberana. Y nótenlo, hermanos, aquí en el 29 otra vez, el que actúa es Dios, a los que antes conoció. Versículo 29, predestinó. 30, predestinó, llamó, justificó, glorificó. Versículo 31, noten el énfasis en lo que hace Dios, no el hombre. Romanos 8, 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó. ¿Quién lo entregó? Dios por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Noten aquí en el versículo 33, aquellos que en el 29 antes conoció, que en el 28 son llamados, en el 30 predestinó, llamó, justificó y glorificó. Aquí en el 33 son identificados como escogidos. ¿Saben cuándo nos escogió Dios? Efesios 1:4, Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Y esto, escuchen, independientemente de cualquier factor externo a Él, a su discreción total, independientemente de cualquier cosa que hiciéramos. Esta es elección libre y soberana. Y aunque lo veremos a fondo, si Dios quiere, dentro de unas semanas, vayan a Romanos 9:10 para que vean este énfasis. Romanos 9:10. Vean la elección libre y soberana. Dios escoge a quién va a salvar independientemente de lo que la persona haga. Romanos 9:10, véanlo. Y no solo esto, dice Pablo, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre, y está hablando aquí de cómo Dios escogió cumplir las promesas a Abraham a través de ciertos descendientes de Abraham, no de todos. Versículo 11, noten, Romanos 9:11. Pues no habían aún nacido, refiriéndose a los hijos de Isaac y Rebeca. Romanos 9:11, pues no habían aún nacido, ni habían hecho, escuchen esto, aún ni bien ni mal. Romanos 9:11, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, versículo 12, el mayor servirá al menor. Y en Génesis estudiaremos esto, si Dios quiere, más adelante, cuando en Génesis 25:23 Dios le dijo a Rebeca, quien estaba esperando a Jacob y Esaú, estaba teniendo un embarazo difícil, y Dios le dijo, el mayor, Romanos 9:12, el mayor servirá al menor. Esto es, Esaú va a servir a Jacob. ¿Y por qué Dios escogió a, versículo 13, por qué? Dios dijo a Jacob amé, mas Esaú aborrecí, porque Jacob era mejor que Esaú. No, vemos la historia de Génesis, Jacob era un mentiroso, engañador, Esaú era también igual de pecador, manifestando su pecado en otras maneras, satisfaciendo sus apetitos carnales, menospreciando bendiciones espirituales.
¿Por qué Dios escogió a Jacob para cumplir las promesas a Abraham y no a Esaú? ¿Por qué? Porque él vio en el futuro que Jacob será mejor que Esaú. No, versículo 11, no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, no tuvo nada que ver con Jacob ni Esaú, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, no por lo que haría Jacob o Esaú, sino por el que llama. Alguno de nosotros aquí, versículo 14, diría, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Es injusto Dios porque escogió a Jacob y no a Esaú, y Pablo dice, versículo 14, en ninguna manera. Y simplemente noten, reitera la elección libre y soberana de individuos independientemente de lo que el individuo haga, versículo 15. Pues a Moisés dice, y noten, aquí cita a Moisés, hermanos, noten cómo regresa al Antiguo Testamento, regresa, obvio, porque está hablando aquí de la salvación de Israel, veremos esto con mayor detalle si Dios quiere, pero está regresando al Antiguo Testamento para mostrar que Dios siempre ha operado así. Esto no es nada nuevo. En el caso de Moisés lo mismo, versículo 15. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Misma conclusión con otras palabras, versículo 16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. En otras palabras, no depende del que quiere, no depende de la voluntad humana, ni del que corre, no depende del esfuerzo humano, sino de Dios que tiene misericordia. Dios nos escoge para salvación de manera libre y soberana. Piensen en esto, si dependiera de nosotros, ¿lo escogeríamos? Regresen a Romanos 3, 9 al 11 para que ustedes respondan, para que Dios nos responda con su palabra. Si dependiera de nosotros, ¿alguien escogería creer en Dios? Respuesta, Romanos 3:9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo el poder en el griego, recuerdan esa preposición, lo que indica, bajo la esclavitud, bajo la autoridad, bajo el dominio del pecado. Y ahora lo explica otra vez con varios textos del Antiguo Testamento, versículo 10, como está escrito, no hay justo ni aun uno, y escuchen en el 11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Si dependiera de nosotros escoger a Dios, no lo escogeríamos. Y además, no merecemos que Dios nos escoja, porque Romanos 3:10, no hay justo ni aun uno, y vayan allá adelante a Romanos 3:23, merecemos ser escogidos. ¿Merece alguien ser escogido por Dios? Versículo 23, por cuanto todos pecaron. Y Romanos 6:23, vayan a Romanos 6:23. ¿Merecemos que Dios nos escoja? Romanos 6:23, no. Lo que merecemos es la paga del pecado, que es muerte, muerte eterna. No merecemos que Dios escoja a nadie. El hecho de que Dios escoja a alguien para ser salvo nos debe dejar boquiabiertos. ¿Cómo es posible? Si no queremos ni podemos ofrecerle nada a Dios, ni queremos tener nada que ver con Él, y lo único que Dios nos debe es el infierno eterno, porque la paga del pecado es muerte, y que Dios se agrade de escoger a algunos para salvación, para conformarlos a la imagen de su Hijo, esto es gracia soberana. Esto es elección de gracia pura. Hermano, regresando a Romanos 8:33, no sé que algunos de ustedes piensen, oye, esto es solo para un libro de teología. No, hermanos, esto es lo que enseña la Biblia, esto es sumamente práctico. Una de las maneras en las que la iglesia es llamada son los elegidos, los escogidos. Ahí en Romanos 8:33 lo vemos, lo acabamos de leer. ¿Quién acusará? ¿Quiénes? A los escogidos de Dios. Colosenses 3:12, vestíos pues como escogidos de Dios. Segunda de Timoteo 2:10, dice ahí Pablo, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos. Tito 1:1 también. Escuchen, no hay distinción en las cartas paulinas
como en los evangelios. En los evangelios, Mateo 22:14, muchos son llamados y pocos escogidos. Pero cuando tú llegas a las cartas paulinas, como lo afirma un autor de apellido Bruce, correctamente, cuando tú llegas a las cartas paulinas, Romanos y las otras 12 que Pablo escribió, cada vez que en una carta de Pablo ves la palabra escogido, se refiere a los llamados. No hay distinción entre los llamados y los escogidos. Estos son los salvos. Son los salvos. Entonces, regresando a Romanos 8:33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Esto se refiere a que Dios escoge a quien será salvo por gracia pura, independientemente de algún factor externo a sí mismo, para su gloria. Y esto lo vemos en Efesios 1:11. ¿Recuerdan? Dios escogió para su gloria, porque en Efesios 1:11 nos dice: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Versículo 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Ahora, hermanos, como dijimos, esto no es nuevo, esto no apareció en el siglo XVI y Calvino encontró esta doctrina, esto no lo inventó Pablo, no, esto es como Dios siempre ha operado. A lo largo de la Biblia lo vemos. Y aquellos de ustedes que están con nuestro pastor Héctor en distintivo, sé que tienen esto fresco en la mente, pero veamos cómo Dios siempre ha escogido así por gracia pura. Comenzando con Abraham, vean Nehemías 9:7. Nehemías 9:7. Tengo que aquí meter velocidad, hermanos, porque se nos está acabando el tiempo. No vamos a acabar el texto, obvio, pero sí está este punto de la elección para que no se vayan con esto a medias. Nehemías 9:7, aquí está orando Esdras y observen lo que dice. Hablando de Abraham, Nehemías 9, versículo 7. Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste el nombre Abraham. Ahora, cuando Dios escogió a Abraham, ¿era porque Abraham era muy bien portado? No, era un idólatra. ¿Cómo lo sabemos? Josué 24, lo pueden apuntar ahí. Josué 24, observen, escuchen lo que dice de Abraham. Josué 24, versículo 2. Josué 24, 2. Dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto estaré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo, Josué 24, 3, tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué lo tomaste? Porque Nehemías 9, 7, porque Dios lo quiso escoger. Y noten también, Dios escogió a la nación de Israel porque es la más santa de todas las naciones. No. Romanos 3, 9, judíos y gentiles todos están bajo pecado. Véanlo en Deuteronomio 4, 37. Dios escogió a Israel igual que escogió a Abraham, igual que escoge a cualquier creyente a lo largo de la historia, por su elección libre y soberana, para su gloria, por gracia pura. Deuteronomio 4:37, escuchen lo que dice de la elección de Israel como nación. Deuteronomio 4:37. Bueno, véanlo en el 7:6, mejor, más claro. Perdón, Deuteronomio 7:6, vean lo que dice ahí. Puede ser Deuteronomio 4:37, pero véanlo en Deuteronomio 7:6. Porque tú eres, le habla Israel, a la nación de Israel, aquí Dios a través de Moisés, Deuteronomio 7:6, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Versículo 7, Deuteronomio 7:7. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros eras el más insignificante de todos los pueblos, sino, versículo 8, por cuanto Jehová os amó, porque Dios quiso establecer una relación de amor con Israel. Lo mismo en Juan 15, 16, 19, porque fueron los 12 apóstoles los que estuvieron al lado del Señor Jesús, porque ellos eran mejor que cualquier otro judío en esa época. No. ¿Recuerdan las palabras del Señor hablándole a los apóstoles en Juan 15, versículo 16? No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, etc. Versículo 19.
Juan 15:19, si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Y así es con todo creyente a lo largo de la historia de la redención. Dios escoge a los que antes conoció. Dios escogió de antemano. Dios entonces inicia la salvación, no el hombre, solo Dios. Ninguno puede venir a mí, Juan 6:44, si el Padre que me envió no le trajere. Y terminamos con esto, hermanos, citando un autor. El hombre participa en respuesta a la obra de Dios al creer, pero según Juan 6:44, que dice ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, según Juan 6:44, escucha únicamente aquellos a quienes el Padre da la capacidad de querer venir a Él, de hecho van a venir a Él. Esta atracción de Juan 6:44, escuche, es selectiva y eficaz, esto es, produce el efecto deseado sobre aquellos a quienes Dios ha escogido soberanamente para salvación, esto es, aquellos, mucha atención, a quienes Dios escoge van a creer porque Dios soberanamente ha determinado eso desde la eternidad pasada. Y recuerden, inclusive la fe es un regalo de Dios. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Efesios 2:8-9. Un hombre salvo a través de la fe, no por la fe. La fe es el instrumento, de nuevo, Dios es el autor de la salvación en su totalidad, de principio a fin. Qué verdad, ¿no es cierto? Entraremos esto a mayor profundidad, tenemos que detenernos aquí. Pero hermanos, el punto es este. ¿Quieres saber si eres elegido? Vas a ser salvo. Y si eres salvo, lo vas a demostrar porque amas a Cristo en tu hábito de vida, obediencia a Dios. Alguno dirá, oye, ¿cómo sé si alguien es elegido? A lo mejor le predico y no responde en el momento. ¿Es posible? Es posible que haya elegidos que son salvos al borde de la muerte, como el ladrón que se arrepintió ahí al lado del Señor en la cruz, ¿recuerdan? Es posible. Entonces, si eres salvo es por la gracia de Dios, toda la gloria es de Él, ahí hay seguridad. Y si ves que alguien no es salvo, no quiere decir que no necesariamente no es elegido, no lo sabes, Dios lo sabe. Por eso Dios nos manda a predicarle a todos, orar por todos, y mientras haya vida en la tierra hay esperanza desde el punto de vista humano. Entonces hay que seguir orando y predicándole a todos. Oremos. Padre, gracias por tu palabra tan rica, tan potente, qué impresionantes verdades. Te damos la gloria, Señor, porque si no fuera por gracia, no podríamos. Si no fuera porque a ti te agradó escogernos, no seríamos salvos. No habríamos querido venir a ti. Gracias, Señor, por tu palabra perfecta. Gracias por esta salvación que nos deja sin palabras, Señor. ¿Por qué nosotros? Es una respuesta que se encuentra en tu mente perfecta solo para tu gloria. No lo merecemos, nos deja boquiabiertos tanta gracia. Te damos la gloria y que esto nos motive también a seguir evangelizando, orando, sabiendo que la obra es tuya, no depende de nosotros. Qué aliento, qué alivio. Pero sí nos mandas a evangelizar, a orar, sabiendo que a través de la oración, a través de la predicación del Evangelio, tú cumples tu voluntad soberana para tu gloria. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Cualquier cosa estamos para servirles. Cualquier pregunta de la elección, vayan con cualquier pastor menos conmigo.